El principio del espejo. Encontrando al Padre de Jesús en la Torá. Capítulo 10. Haciéndose cargo. Si haces una búsqueda en internet acerca de tomar responsabilidad por tus acciones, como resultado, verás una abundante cantidad de links a presentaciones y material acerca de cómo hacerlo. El hecho de que se haya escrito tanto al respecto demuestra que los humanos encuentran extremadamente difícil hacerse responsables de algo. ¿Por qué? Esto nos lleva de vuelta al jardín de Edén, cuando a Adán se le preguntó por qué había tomado del fruto del árbol del cual se le había mandado que no lo hiciese. Leemos en Génesis 3, 11 al 12. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. En lugar de aceptar su error y pedir perdón, Adán traslada la culpa por esa acción a su esposa, de la misma manera que hacia Dios. Me recuerda a aquella historia de un joven que golpeó a otra persona con una bola de nieve durante un juego. Cuando se le pidió que declarara al respecto, dijo, si la nieve no hubiese estado allí, esto nunca habría pasado. La opción por defecto para la humanidad es proyectar su problema en otros y hacerlos responsables por ello, especialmente cuando el miedo está involucrado. La proyección se ha definido de la siguiente manera. Esto es de Wikipedia, proyección psicológica. La proyección psicológica es un mecanismo de defensa de alteridad que concierne el contenido interior malinterpretado como viniendo del exterior. Forma la base de la empatía a través de la proyección de experiencias personales con el propósito de entender el mundo subjetivo de otra persona. En su forma maliciosa, es un mecanismo de defensa a través del cual el ego se defiende a sí mismo en contra de partes negativas y repudiadas de uno mismo, al negar su existencia en sí mismo y atribuírsela a otros, generando malos entendidos y causando daño interpersonal incalculable. Vemos este principio pasar de Adán a Caín, porque cuando a Caín se le cuestiona acerca de la muerte de su hermano, al comienzo pretende no saber nada al respecto. Parece hacer que el asunto simplemente desaparezca. En el capítulo anterior vimos cómo Caín tuerce lo que Dios dice y lo hace ver como el agresor y el castigador. Dios le dijo a Caín que sus acciones le traerían consecuencias y dañaría la tierra. Caín proyectó estas consecuencias en Dios y lo culpó por la aflicción que ahora soportaba. Pero su juego de culpar no terminó allí. Leemos en Génesis 4:14. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Por qué habla de esta absurda idea de que cualquiera que se le cruce lo matará? Caín externalizó el asesinato de su hermano en todos los demás y se hizo a sí mismo la víctima del mismo crimen que él cometió. Es Caín el asesino, y habiendo matado, ahora cree que todos los demás son un potencial asesino como él. No se da cuenta que piensa que la gente lo matará, porque su propia mentalidad ve el asesinato como la solución a los problemas. En su lugar, él culpa a Dios por crear un ambiente que le causaría la muerte.
¿Cómo ayudas a alguien que proyecta todos los errores que comete en alguien más y luego se finge víctima? La Biblia revela esta característica del hombre, haciendo que parezca que presenta a Dios como si hiciera la misma cosa que el hombre hace. Notemos cuidadosamente que el patrón en la historia de Caín es la semilla para los eventos que ocurrieron en la historia del diluvio. En la experiencia de Caín, Caín asesina a Abel. En el diluvio, la humanidad se vuelve violenta y malvada delante de Dios. En la experiencia de Caín, el suelo resulta dañado por las acciones de Caín. En el diluvio, la tierra es corrompida por las acciones de las personas de la tierra. En la experiencia de Caín, Caín culpa a Dios por expulsarlo de la tierra. En el diluvio, la humanidad culpa a Dios por aniquilar el mundo entero. En la experiencia de Caín, Caín rehúsa hacerse responsable por la muerte de Abel y por la pérdida de fertilidad del suelo y proyecta la calamidad en Dios. En el diluvio, la raza humana rehúsa hacerse cargo de la destrucción causada por el diluvio y prefiere culpar a Dios y proyectar en él la destrucción que causó. Como la Biblia discierne los pensamientos del hombre, como dice Hebreos 4:12, este malvado proceso de proyección es capturado en las Escrituras. Génesis 6:7 dice: Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a todos los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo, y aún a las aves del cielo. Lamento haberlos creado. El lenguaje que Dios emplea considera cómo el hombre piensa acerca de la historia del diluvio. Elegimos creer que Dios arrasó la tierra con el diluvio para evitar hacernos cargo de la responsabilidad de que Dios nos ha concedido el poder de destruir la tierra nosotros mismos. Dice Apocalipsis 11:18: Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo destruye Dios a los que destruyen la tierra? Lo hace al no evitar que lo hagan ellos mismos a través de su rebelión contra Él. No hay necesidad de volver a narrar la historia de la raza humana y de cómo el hombre ha arrasado completamente con otras civilizaciones de sobre la faz de la tierra. Esto es lo que reside en el corazón del hombre y se manifestará cada vez que surja la oportunidad. Esta característica humana está escrita en Génesis capítulo 6, versículo 7. El lenguaje considera los principios de proyección de la humanidad. Una vez que comprendes esto, todo tu mundo cambia al leer la Biblia y muchas aparentes contradicciones se resuelven. Tenemos un ejemplo muy obvio de esto en el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel: así ha dicho Jehová: He aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. ¿Destruye Dios al justo y al impío del mismo modo? ¿Es así realmente su carácter? Cuando Dios habla a Israel, les dice lo que ellos mismos están pensando. Él discierne los pensamientos y los confronta con lo que ellos temen. Dios también nos está revelando cómo son en realidad los seres humanos. En este versículo tenemos la externalización del deseo de los corazones humanos.
¿Han ocurrido en la historia humana eventos donde el hombre estaba dispuesto a destruir a los justos juntamente con los impíos? Aquí hay un ejemplo. En el sur de Francia, el líder legal papal de la cruzada albigense, el abad Arnaud Amalric, pronunció estas palabras mientras su ejército rodeaba una ciudad que tenía una mezcla de albigenses y católicos. Caidete eos, novit enim dominus qui sunt eius. Mátenlos, el Señor conoce a los que son suyos. Arnaud, en una carta al Papa ese mismo año, dijo: nuestros hombres no perdonaron a ninguno, independientemente de su rango, sexo o edad, y pasaron a espada a casi 20.000 personas. Después de esta gran matanza, toda la ciudad fue despojada y quemada. Así que las palabras de Ezequiel 21, versículo 1 al 3, identifican la maldad del hombre que se ha manifestado en personas como Arnaud Amalric. Pero nuevamente decimos que este rasgo humano es externalizado del hombre y proyectado en Dios para salvar a la humanidad de la vergüenza de hacerse cargo, porque esta naturaleza hará atrocidades indescriptibles. Recordamos cómo los discípulos tomaron las palabras de Jesús y lo hicieron aparecer como si tuviese intolerancia racial hacia la mujer cananita que le pidió a Jesús que ayudara a su hija. Algunos estudiosos de la Biblia disciernen que el lenguaje que la Biblia usa no puede ser su verdadero carácter. Aquí hay un ejemplo. Esto es de Thomas Peirce. Primero, página 23 y 24, edición del año 1658. Tal como se lo cita en Jackson, La providencia de Dios, página 401. Dice: cuando Dios dice que endurece los corazones de los hombres, referencia a Éxodo 7 y 8, para ser entregados a una mente depravada o reprobada, Romanos 1, 27 al 29, para enviarles un poderoso engaño y que crean que Dios actúa de forma injusta, referencia según Tesalonicenses 2:11, es decir, que actúa en contra de su carácter, está infinitamente lejos de ser un impulso afectivo en Dios, el Todopoderoso. Que todos esos verbos, endurecer, cegar, entregar, enviar engaño, engañar y similares, son de acuerdo a un hebraísmo ordinario, solamente permisivos en significado, pero activo en su sonido, y son establecidos sin controversia. Lo que está diciendo es que es un hecho lingüístico que en el hebreo antiguo Dios podía ser descrito como activamente haciendo algo, cuando en realidad estaba meramente permitiéndolo. Cuando la Biblia dice que Dios engañó, quiere decir que permitió al hombre ser engañado como consecuencia de sus propias acciones. Parte de la razón de esto se relaciona con lo que descubrimos anteriormente en relación a la forma hipil. El contexto determina si es activo o pasivo. Así que, en algunos casos, el problema no es el hebreo, sino la falta de entendimiento de los traductores en relación al hebreo. Esto nos trae de vuelta a lo que Dios le dijo a Caín, en Génesis 4, versículo 11 al 12. Ahora, pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Dios no produjo activamente que el suelo perdiese su fertilidad, sino que permitió que las consecuencias de las acciones de Caín afectaran la tierra, y entonces la fertilidad se perdió. Podría haber detenido estas consecuencias, pero las permitió de acuerdo a las leyes de la naturaleza que Él estableció. Las dos mayores piedras de tropiezo que las personas tienen al leer el Antiguo Testamento son la negatividad
o la falta de entendimiento para leerlo a través del carácter de Cristo y el mecanismo de autodefensa que proyecta nuestra naturaleza malvada en Dios. Ahora, nuestro Padre nos llama a hacernos cargo de nuestras naturalezas. Él no nos condena para que podamos dejar de intentar proyectar nuestra naturaleza mala en Dios y en los demás.